Empecé hablando del lenguaje, porque pues todo empieza por el lenguaje, y si no somos capaces de generar un circuito de discusión en donde el núcleo de la misma sean los argumentos, la información, el conocimiento, y lo que se coloca en el centro son los adjetivos, pues ese circuito no solamente se atrofia, sino que lo que empieza a generar también es una polarización muy peligrosa desde mi particular punto de vista. Pero no es solamente eso. En algún momento a ese conjunto abigarrado, complicado, diferenciado, que es la sociedad civil, también recibió una descalificación en bloque. Y si algo nuevo ha sucedido en los últimos años en México, es que muchos ciudadanos se han organizado con agendas particulares y han puesto sobre la mesa sus diagnósticos y sus propuestas y han hecho más denso, más interesante y mejor el circuito de deliberación en nuestro país. Por supuesto que en la sociedad civil hay organizaciones de izquierda, de derecha, profesionales y simuladoras, hay de todo, pero el conjunto, desde mi muy particular punto de vista, ha venido a embarnecer el debate público en México y ojalá, digamos, estas organizaciones puedan seguir desplegando sus esfuerzos, sus diagnósticos, sus propuestas. Tercero, el tema de los órganos autónomos no es menor. Si algo nuevo hay en nuestro país es que en los últimos años se crearon algunos órganos autónomos del Estado para garantizar derechos de los ciudadanos y para que funcionaran como una especie de contrapesos al poder. Por eso las elecciones hoy en México no las organiza ya como en el pasado la Secretaría de Gobernación, sino el INE. Por eso en México existe el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, porque una vez que se estableció el derecho de los ciudadanos a acceder a esa información, había que crear una institución que cuando una dependencia le diga no a un ciudadano, pueda actuar y señalarle a esa institución que debe entregar esa información. Lo mismo con las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos aparecieron por una especie de reclamo masivo y expansivo de que muchas dependencias gubernamentales simple y sencillamente no garantizaban, no solamente eso, sino que vulneraban derechos humanos. Eso sigue sucediendo, pero las comisiones de derechos humanos por lo menos pueden acompañar a quienes hayan sido víctimas y a darle visibilidad pública a ese tipo de abusos. Entonces, cuando yo veo que a todos y cada una de esas instituciones se les cercena el presupuesto, y no solamente eso, sino que algunos dicen, digamos, hoy de la coalición gobernante, que esas instituciones fueron necesarias en el pasado, porque lo que había pues era un poder maligno, pero que hoy, cuando el poder ya no lo es, pues sobran ese tipo de instituciones. Entonces, de ahí surge otra de mis preocupaciones. Lo del Poder Judicial está bastante documentado. Bueno, se sabe que ese es el poder que se va reformando, se va reformando de manera más lenta, más pausada. Hoy mismo en la Suprema Corte de Justicia hay un ministro que se eligió durante la administración del presidente Fox, hay algunos que se eligieron durante el gobierno de Felipe Calderón, otros de Enrique Peña Nieto, ya van dos que se nombraron en esta, pero hasta donde yo entiendo, esta administración tiene la posibilidad de nombrar un ministro más, bueno, de proponer al Senado un ministro más. Y de repente surge la idea de, bueno, vamos a crear una tercera sala para los asuntos de corrupción y nombrar 5 nuevos ministros. Bueno, creo, desde mi punto de vista, la intención es clarísima. Los ministros, quiero subrayarlo, creo que no son de nadie, no son de ningún presidente, son ministros de la Suprema Corte, pero creo que en esta proposición, que por lo pronto está ahí medio congelada, pues la idea es que bajo esta administración entren un número determinado de ministros que modifique pues la correlación de fuerzas que existe en la Corte.
Lo de los superdelegados pues está ahí, ¿no? Es decir, en cada entidad de la República ahora hay un representante del presidente de la República que por lo menos le hace sombra a los gobernadores en funciones. Y eso pues creo que tampoco presagia nada bueno. Pero curiosamente me preocupa también el poco aprecio que existe en las instituciones que existen en este país y por su propio funcionariado. El número de gente que ha sido despedida de sus trabajos a lo largo de estos meses, el número de gente que ha visto reducido su salario y sus prestaciones, yo creo que puede dejar un impacto negativo muy fuerte, porque lo que se deteriore o se destruya en este lapso no va a ser sencillo reconstruirlo, porque muchos, digamos, del expertise, del conocimiento que está en las instituciones, simple y sencillamente se está dilapidando. Y termino con lo siguiente. Yo creo, desde mi muy particular punto de vista, que a nuestra transición le faltó un componente socialdemócrata. ¿Qué quiero decir con esto? Estuvimos muchos años, en el centro estaba el asunto de la democratización del país, que por supuesto era necesario, y a esa tarea coincidieron derechas, izquierdas, empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto los partidos políticos, que fueron los que llevaron la voz cantante. Y eso fue lo que pues al final nos dio un cierto pluripartidismo, fenómenos de alternancia, gobernadores que ya no tenían mayoría en sus congresos, un nuevo, digamos, sistema de pesos y contrapesos. Fue claramente una ola democratizadora. Creo que después tuvimos una buena ola liberal, en el sentido de que lo que se trataba era de regular el poder, de dividir el poder, de equilibrar al poder, de vigilar al poder, e incluso de que hubiera una vía judicial para contravenir al poder. Y ahí están también otra vez las instituciones, fue muy provechosa. Y aunque sigue siendo una agenda pendiente, pues avanzó muchísimo. Pero en lo que en efecto no logramos avanzar como país fue lo que yo llamo la agenda socialdemócrata, lo que tiene que ver con salarios, prestaciones, desigualdad social. Seguimos siendo un país profundamente polarizado que no logra generar lo que la CEPAL ha repetido una y otra vez, que es cómo crear cohesión social, cómo logramos que los individuos de una determinada sociedad se sientan incluidos en los asuntos de esa. Y bueno, esa cohesión social no se decreta, se construye, edificando vías para evitar la discriminación, la exclusión y demás. Yo creo que ese es quizá el componente que nos faltó durante la transición y creo que sigue siendo el componente pendiente. Gracias.